Bien, continuando con nuestro curso básico de LT Spice aplicado a los circuitos eléctricos. Estos han sido los temas que ya hemos venido desarrollando y hemos terminado en su totalidad, ¿no? Donde en los temas 3, 4, 5 y 6, ¿no?, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7 también lo hemos usado para trabajar nuestros circuitos en DC. Asimismo, también ya hemos terminado el uso de la sentencia .tran, donde se aplicó en la simulación de este tipo de fuentes, ¿no? En este caso hemos simulado fuentes de tensión. Todo esto ya ha sido culminado y todo lo que hemos mostrado aquí, cómo simular estas fuentes de tensión senoidal, tipo pulse, PWL, exponencial, senoidal amortiguada, también se puede aplicar, todo lo que hemos aprendido hoy, también se puede aplicar para simular fuentes de corriente de tipo con la sentencia .tran, ¿no? Fuente de corriente senoidal, fuente de corriente tipo pulse y así sucesivamente. También ya hemos terminado el tema 9, que trataba acerca de los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, ¿no?, donde se vio cómo simular interruptores, ¿no?, cómo agregar condiciones iniciales en los capacitores y aplicarlos en la simulación de circuitos transitorios de primer orden RC. Lo mismo hicimos, ¿no?, aquí en esta parte donde se mostró cómo introducir condiciones iniciales en los inductores y cómo aplicar todo eso en circuitos transitorios de primer orden RL, y también se mostró cómo simular circuitos transitorios de segundo orden RLC. Ahora estamos viendo la parte 10, que es el uso de la sentencia .AC, el cual está dividida en las siguientes partes: circuitos con fasores, que ya ha sido culminada, ¿no? Ahora vamos a ver cómo hallar impedancias equivalentes. Después veremos cómo simular circuitos equivalentes para hallar, simularemos circuitos para hallar los equivalentes, sus respectivos equivalentes Thevenin y Norton. Así también simularemos la superposición, ¿no?, y simularemos algunos filtros. Todo esto está enmarcado dentro del régimen senoidal estable. Bien, entonces, continuando con esta parte 10, el uso de la sentencia .AC nos permite especificar valores o un intervalo de frecuencia que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia, ¿no? Los tipos de barrido de la frecuencia pueden ser de tipo octava, década y lineal, ¿no? Y eso lo pueden ver ustedes en la ventana del Edit Simulation Command del LT Spice. Aquí en Type of Suite observen cómo se despliega los tipos de barrido que se van a hacer, que ustedes van a colocar, ¿no?, tipo octava, tipo década, tipo lineal. Y también está permitido dar una lista de puntos de frecuencia, ¿no?, aquí en el punto list. Entonces, este estudio se dividirá en las siguientes partes, ¿no?, donde la parte 1 ya ha sido concluida en los dos videos anteriores. La parte 2, que es la que vamos a ver hoy día, va a tratar acerca de cómo obtener las impedancias y admitancias equivalentes. Por ejemplo, dado algún circuito, vamos a mostrar cómo obtener la impedancia y la admitancia equivalente vistas desde algún par de terminales. En la parte 3 se verá cómo simular circuitos, ¿no?, y obtener las tensiones de Thevenin, la corriente de Norton, la impedancia de Thevenin y la impedancia de Norton, ¿no?, siendo la impedancia de Thevenin igual a la impedancia de Norton. La parte 4 veremos cómo se simularán circuitos con fuentes independientes, ¿no?, y donde cada fuente va a funcionar con diferentes frecuencias, y a partir de ahí se obtendrán variables pedidas usando el principio de superposición. En la parte 5 se simularán los siguientes filtros: pasa bajo, pasa alto y pasa banda, y se mostrará cómo ingresar la función de transferencia hallada teóricamente, ¿no?, y cómo ésta se va a comparar con la simulación. Bien, comencemos entonces
con la parte 2. Bien, vamos a comenzar con este video. Entonces, el primer problema que vamos a simular es este: hallar la impedancia y la admitancia equivalente del siguiente circuito, ¿no?, con una frecuencia angular de 10 radianes sobre segundo. Entonces aquí tenemos este circuito y me piden para yo ver desde aquí, desde este par de terminales, la impedancia y la admitancia equivalente. Yo ya por procedimientos teóricos, por cálculo teórico, he llegado a estas respuestas. Entonces vamos a intentar por simulación comprobar dichas respuestas que haya teóricamente. Vamos entonces, como siempre, mi recomendación es que ustedes manejen muy bien los atajos dados por el teclado, ¿no? Los atajos que permite usar este simulador, por ejemplo, control N. Ustedes ya tienen ahí la hoja donde van a simular. Si aprieto C, salió un capacitor, ¿no? Si aprieto control R, el capacitor rota. Si aprieto R, salió una resistencia. Control R, la resistencia rota. C, el capacitor, ¿no? Aprieto L, la inductancia. Control R, control R, control R. Y nuevamente una resistencia por acá. Bien, vamos a cablear todo esto, y todo eso lo logran apretando la letra F3. Si aprieto G, sale el ground, ¿no? F3 nuevamente para cablear. Bien, vamos a poner los valores, escape para desactivar aquí. Este es 1 mili, esta resistencia es de 100 ohmios, la inductancia es de 8 henrios. Aquí esto es de nuevamente 1 mili y esta resistencia es de 200. Bien, ya está entonces el circuito. Ahora, para lograr hacer la simulación, ¿no?, es necesario recordar muy brevemente que, vamos a hacerlo acá, si yo tengo un circuito, sea cual fuere, entre este par de terminales yo quiero hallar la impedancia equivalente o la admitancia equivalente, para hallarlo mediante procedimiento circuital, yo necesito colocar aquí, ¿no?, una fuente de tensión, ¿no?, y ver qué corriente pasa por ahí. Para ver la corriente no hay que olvidarse que lo podemos hacer mediante un sensor de corriente que está hecho por una fuente de tensión, ¿no? Si asumo que la corriente va hacia allá, ¿no?, es como si saliera del borde positivo de esta fuente de tensión. Entonces, si asumo que si la corriente está yendo hacia allá, de izquierda a derecha, entonces esta fuente de tensión tiene que ser más menos, ¿no?, para que a la hora que se mida la corriente que pase por esta fuente, mida una corriente que va así, y le tenemos que colocar 0 voltios para que simule un cortocircuito ideal, ¿no? Entonces yo voy a medir en el fondo la corriente que pasa por este cable, ya que le estoy colocando 0 voltios a esa fuente, ¿no? Entonces simula una fuente de tensión ideal. Entonces la Z equivalente, pongamos que este sea B, va a ser B sobre I, ¿no? Y la admitancia equivalente sería B sobre I elevado a la menos 1. Entonces esto es el circuito que yo tengo que establecer para, o sea, esto es lo que tengo que agregar para el circuito, ¿no?, y poder medir tanto la impedancia como la admitancia equivalente. Entonces todas estas técnicas ya se vieron ya en anteriores videos. Entonces vamos a colocar aquí, a ver, control R, control E. Bien, F3, aquí es 0 y esta la vamos a llamar I, corriente I. Ya, el valor que nosotros coloquemos a esta fuente de tensión, ¿no?, ya que vamos a simular circuitos en AC, puede ser simplemente 1 ángulo 0, ¿no? Ustedes pueden poner cualquier fasor aquí,
cualquier fasor de tensión aquí, por propiedad o por principio de la homogeneidad, ¿no? Cualquier valor que ustedes coloquen aquí, esta corriente va a cambiar. Por lo tanto, ¿no? la Z equivalente o la Y equivalente se mantienen constantes. Entonces ustedes ya de ahí tienen un dato que es el que van a agregar 1 ángulo 0, ¿no? Y solo les resta medir la corriente, ¿no? Y proceden a hacer la división para obtener la impedancia equivalente. Entonces acá pueden agregar cualquier valor, ¿no? Que con cualquier valor que ustedes agreguen aquí va a cambiar la corriente de tal manera que la impedancia se mantenga constante. Entonces aquí agregamos, clic derecho aquí, nos vamos a Advanced y nos vamos a AC Amplitudes. Colocamos 1 y en AC fase podemos colocar 0 o simplemente no colocan nada. Si no colocan nada no hay problema, ya que el simulador va a tomar en consideración que es su fase es 0. Pero pongámoslo, por ejemplo, ¿no? O no, dejémoslo ahí. Bien, ya tenemos el circuito listo. Ahora tenemos que establecer la sentencia para simular, ¿no? Ya dado que estamos simulando circuitos en AC, entonces clic derecho acá, nos vamos a Edit Simulation Command, aquí en AC Analysis. 4 cosas se despliegan: Type of Suite, por ejemplo, aquí tienen para el barrido que van a hacer, dado que el uso de la sentencia .ac es un barrido, ¿no? Tipo de barrido en octavo, en década, barrido lineal o lista de puntos, ¿no? Yo según lo que hemos estado viendo en los videos anteriores, lo pongo en lineal, ¿no? Número de puntos, por ejemplo, vamos a poner 2, ¿eh? Y vamos a ver lo que es Start y Stop Frequency. Bien, vamos a usar el método que les había mostrado en el video anterior. Abajo, en los dos videos anteriores, abajo en la descripción del video les dejo el link, ¿no? Que es un artificio de simulación. Noten ustedes que aquí me están dando la frecuencia en radianes. Ya, el barrido que ustedes van a hacer, ¿no? O el barrido que el simulador muestra cuando ustedes usan la sentencia .ac siempre es en Hertz. Entonces primero esto lo tengo que pasar a Hertz. Recuerden que el omega es 2πf, por lo tanto la frecuencia en Hertz será omega sobre 2pi, siendo este omega 10. Entonces, en los puntos de Start Frequency, y en el otro punto de Stop Frequency, lo que van a hacer es esto, ¿no? Como parte del artificio de simulación. Primero hay que tener en consideración, nuevamente repito, que el uso del punto AC estipula un barrido de frecuencias, ¿no? Un barrido, esto va a barrer un intervalo de frecuencias. Entonces, pero ojo que el circuito se está simulando, o mejor dicho, este circuito se trabaja a una sola frecuencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tal como lo había mostrado en los videos anteriores, ¿no? Ponemos en Start Frequency omega sobre 2pi y en Stop Frequency omega sobre 2pi más un microhertz. De tal manera que la distancia que hay entre el Start Frequency y el Stop Frequency es 1 microhertz. Es decir, es muy poca frecuencia, ¿no? Lo que hay entre el Start y el Stop Frequency. De tal manera que es como si se estuviese simulando en un único punto. En este de acá o en este de acá. ¿Por qué? Porque está a muy poca distancia entre el Start y el Stop Frequency. A 1 microhertz es como si fuese un solo punto. Ustedes pueden acá poner también un nanohertz si ustedes gustan. Entonces este punto estaría más acá y estaría más cercano a este. Entonces es como si se estuviese simulando en un solo punto de frecuencia, ¿no?
y esto nos va a permitir desplegar los resultados gráficos, y con gráficos nosotros podemos trabajar mucho más fácil los resultados, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, número de puntos le pongo 2, eso significa 2 o lo que ustedes quieran, pero 2 puntos, ¿qué significa? Que ustedes van a tener 2 puntos entre el start y el stop frequency, 2 puntos, ¿no? Bien, ponemos acá 2 start frequency y lo vamos a poner esto entre llaves, dado que estamos trabajando una operación aritmética, ¿no? 10 entre 2 por pi por 2 por pi, sí, 2 por pi. Listo. Acá esto en stop frequency, esto lo cierro. Más un microhertz. Bien, entonces esta es la sentencia punto AC, forma lineal, 2 puntos entre este stop frequency, entre este start frequency y este stop frequency. No se olviden, ¿no?, que este omega que estamos poniendo acá es, tal como lo indica el problema, 10, ¿no? 10. Bien, entonces ya estamos listos para simular. Ya no me equivoco en nada. No, ya. Simulamos. Bien, primero observen que entre el start frequency y el stop frequency prácticamente no hay cambio, ¿no? Por ejemplo, esto de acá está a 1.5915 Hz y acá casi al final del límite superior de la frecuencia está a 1.5915. Si ustedes lo quieren ver mejor, le dan clic derecho aquí y bueno, en el eje X se despliega la frecuencia, ¿no?, que es lo que ustedes están variando en el punto AC. En el límite de la izquierda 1.5915 Hz y en el límite de la derecha 1.5915 Hz, muy cerca. Entonces podemos realmente asumir que entre este start frequency y este stop frequency de acá es el mismo punto, ¿no? Es casi el mismo punto de frecuencia a la cual vamos a simular. Bien, entonces necesitamos dividir, ¿no?, tal como acá lo hemos mostrado, necesitamos dividir el voltaje entre la corriente, este voltaje entre esta corriente de acá. Bien, vámonos acá al circuito, por lo tanto, este voltaje, y primero, noten que el eje de la izquierda está en milidBs, ¿no?, en milidecibelios, y el eje de la derecha está en grados. Entonces, si ustedes, y por más lo que corresponde al eje de la izquierda es la línea continua, ¿no?, y lo que corresponde al eje de la derecha es la línea punteada. Bien, si ustedes le dan clic, yo no quiero en decibelios, yo lo que quiero esto es en lineal. Clic derecho, se van en representación, ponen lineal y le sale lineal. Acá está el 1 voltio, ¿no?, y acá están los 0 grados de fase. Noten que primero es observar que el límite inferior de este eje y el límite superior de este eje varían muy poco, 0.999 hasta 1.001, hay muy poca variación. Observen también aquí en el eje de la derecha, que es en el eje de la fase, ¿no?, aquí tiene menos 0.0018 femtogrados y aquí es 0.002 femtogrados. Hay muy poca variación. Entonces acá está la magnitud y acá está en los grados del fasor. Entonces ya tenemos esto de atención y acá está la corriente. Hasta la corriente. Entonces procedemos, ¿no?, esto de acá lo podemos copiar, ¿no?, copiar, ¿no?, borramos nuevamente esto y le damos clic aquí, ¿no?, y dividimos. Bien, allí está, ¿no?, la impedancia equivalente. A pesar que ustedes ven un despliegue por ejemplo, en el eje de la izquierda y en el eje de la derecha, ¿no?, un despliegue de valores,
siempre tienen que observar que, o mejor dicho, siempre observen los límites inferiores y superiores de ambos ejes, ¿no? Hay muy poca variación entre este límite inferior y este límite superior de la derecha, y entre este límite inferior y este límite superior del eje de la izquierda. Ustedes le dan clic aquí y observen, ¿no?, la magnitud y la fase del fasor. Ustedes, por más que estén variando el cursor, prácticamente casi no se mueve la magnitud, se mueven los últimos decimales, pero después del punto decimal, por lo menos los dos primeros decimales se mantienen constantes. Ya, acá está la magnitud y el fasor. Perdón, la magnitud y la fase del fasor y el ángulo del fasor, ¿no? Y nuevamente esto se logra por la muy pequeña variación que hay entre el start frequency y el stop frequency. Es como si fuese un solo punto de frecuencia. Entonces ese es el artificio de simulación que estamos usando aquí, ¿no?, que les recomiendo usar. Bien, esto es la magnitud y esto es la fase. Entonces yo lo que tengo es, por ejemplo, magnitud y fase. Pero acá yo lo estoy presentando como un número cartesiano, la impedancia. Por lo tanto, simplemente tengo que ir acá, clic derecho, ¿no?, en representación cartesiana. Ok. Bien, ahí tenemos la representación cartesiana del número complejo, ¿no? Aquí a la izquierda es la parte real del número complejo, ¿no?, que le corresponde la línea continua, y aquí en la derecha es la parte imaginaria del número complejo, que le corresponde la línea punteada. ¿Cómo sé que es el imaginario? Porque acá está el i, ¿no?, este i de imaginario, ¿no? Aquí entonces, siempre observando tanto el límite inferior como el límite superior de ambos ejes, ¿no? Fíjense cómo casi no varía entre el límite inferior y el límite superior del eje Y, ¿no?, de la parte real del número complejo. Los comentarios similares para la parte imaginaria o el eje Y, ¿no? Entre el límite inferior y el límite superior casi no hay nada de variación. Entonces ustedes pueden mover aquí el cursor y observen que lo único que se mueve en la parte real son estos dos últimos, o este último decimal y este otro último decimal. El resto se mantiene constante. Bien, entonces la parte real es 149.5, la parte imaginaria menos 195.04. entonces, procedimiento teórico, el set equivalente es 149.5 y la parte imaginaria es menos 195.049J. Bastante cercano. Ahora, el Y equivalente, simplemente hacemos un set equivalente a la menos 1. Ya, ¿cómo es colocar a la menos 1 aquí en el LTSpice, ¿no?, en este resultado que se ha desplegado? Le damos clic derecho aquí, cerramos todo esto en paréntesis y le ponemos doble asterisco, ¿no?, a la menos 1. Ya, este doble asterisco significa elevado a la, ¿no?, en lenguaje LTSpice. Ahí tienen entonces el resultado. Fíjense nuevamente los límites inferiores y superiores de ambos ejes. Fíjense cómo acá en el límite inferior, entre el límite inferior y el límite superior no hay no hay casi nada de diferencia. Comentarios similares para aquí, para el eje de la derecha. Clic derecho aquí y clic derecho aquí y observen la parte real y la parte imaginaria de la admitancia. 2.47 mili, ¿no?, ohmios a la menos 1 o Siemens, y la parte imaginaria 3.229, ¿no?, mili J ohmios a la menos 1 o Siemens. Por procedimiento teórico yo obtuve 2.47 mili más 3.23 mili J Siemens. Bastante cercano. Bien, yo también pude haber colocado, bueno, esta es una forma de hacerlo, pero yo también pude haber colocado, ¿no?, este omega como un parámetro, ¿no?, y usar el punto param y variarlo, y por ejemplo omega, ¿no?, igual a 10 radianes, ¿no?, y es lo que voy a hacer.
ahorita para mostrarles, y ese es el método que hemos estado siguiendo, ¿no? Va a salir lo mismo. Sí, por ejemplo, aquí en punto .op, se van aquí a punto .op, clic derecho, Help Me Edit, se van a este último y colocan aquí punto parent statement, y aquí en nombre le dan un nombre, ¿no? Por ejemplo, F angular, ¿no? Frecuencia angular 10. Bien, y aquí van a cambiar, obviamente, ¿no? Como ya lo he puesto como un parámetro, aquí van a cambiar, ¿no? Ya no va a ser 10, sino va a ser, aquí va a ser F angular sobre 2pi. Igual aquí, bueno, esto de acá entre llaves. Igual aquí ponen F-angular sobre 2pi más un micro. Eso me asegura que colocando, obviamente esto en llaves, eso me asegura que colocando esta nueva variable aquí se enganche o se enlace con el parámetro que acabo de definir, ¿no? Aquí, en lugar de 10, entonces, la variable que está enlazando el 10, frecuencia F angular, y copiamos esto. Bien. Por ejemplo, simulamos y sale lo mismo. Sale lo mismo. Sí, sale lo mismo. 2.47. Vamos a ponerlo acá. Observen. 2.47 mili. Y la parte imaginaria 3.229 mili J, ¿no? Lo mismo, 2.47 mili más 3.23 por 10 a la menos 3 J. Bien, una última recomendación en cuanto a este problema, para ya no repetirlo nuevamente. Tengan cuidado a la hora de usar variables, ¿ya? Tengan cuidado cuando ustedes estén usando nombres de variables, dado que, por ejemplo, si ustedes colocan como parámetro, colocan la palabra omega o la palabra, por ejemplo, o la letra W o la palabra frec, si no me equivoco creo que es así. Todas estas palabras son palabras reservadas. Puede crearles algún conflicto en el LTSpice. El LTSpice toma estas palabras y esta letra como reservado, ¿no? Así que tengan cuidado. Por ejemplo, si ustedes se van al manual del LTSpice, abajo les dejo el link donde se lo pueden bajar, ¿no? Se van, por ejemplo, a la página 42. Ustedes ven, perdón, 41. Ustedes ven toda por ejemplo, de la página 40 en Wait for Arithmetic. Ustedes van a poder ver a partir de la página 42 la cantidad de operaciones que pueden hacer con dichas ondas. Por eso es que yo insisto en usar este artificio de simulación para poder trabajar en el entorno gráfico, ¿no? Todas estas funciones están habilitadas para que ustedes trabajen con gráficas, ¿no? Con resultados gráficos, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos dice, ¿no? Las funciones real e imaginaria están disponibles para los datos complejos, ¿no? Y nos regresan números complejos. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando con números complejos. Asimismo, hay funciones de fase y de magnitud que también están disponibles para datos complejos, como el que estamos viendo. También está disponible la función conjugado, que la vamos a usar bastante cuando trabajemos en la simulación de potencia, ¿ya? Y observen aquí en la página 45 del manual, acá hay constantes que ya están internamente definidas, o sea, ya están reservadas, que es el E, ¿no? Que es del número neperiano, el pi, ¿no? El K, que es la constante de Boltzmann en joules, el Q, que es la carga, ¿no? Y las palabras time, por ejemplo, ¿no? Frec, omega,
y W ya están internamente definidas, ¿no?, para el análisis AC, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las variables que le podemos asignar cuando trabajemos con parámetros, puesto que pueda crear algún conflicto. Bien, entonces ahí la tenemos. Borramos esto lo vamos a guardar y vamos a entrar al segundo circuito, Save As. Este va a ser circuito Z equivalente 1. Ya. Bien, vamos entonces al segundo circuito, que es este de aquí. Hallar la Z equivalente, la impedancia equivalente y la admitancia equivalente del siguiente circuito. Vamos primero a armarlo, ¿ya?, y después vamos a comentar cómo es que podemos trabajar con estos datos. Noten que aquí el circuito nos lo están dando ya en el dominio complejo, en el dominio de la frecuencia, ¿no? No nos están dando aquí la unidad en faradios, aquí tampoco la unidad en faradios, ni aquí tampoco la unidad en henrios. Aquí directamente ya nos están dando todo en número complejo. Entonces, ni tampoco nos dan la frecuencia a la cual tenemos que simular. Entonces, vamos a ver cómo se pueden trabajar con este tipo de circuitos. Esto ya lo hemos visto en los videos anteriores. Entonces, en el video anterior vale la pena repasar, pero voy a explicar de nuevo. Esa resistencia, capacitor, resistencia, inductor. Bien. Vamos a borrar esto. Y acá ponemos la resistencia. Ojo, noten que esto de aquí lo estoy dejando igual, ¿ya? Continúo, ¿no?, con esto de acá, porque esto de acá es lo que voy a usar para medir la impedancia, ¿no? Entonces esto de acá, lo que viene acá, que es esto de acá, lo estoy dejando. Esto lo voy a usar. Vamos a cambiar solo el circuito, la resistencia, el capacitor, otra resistencia, falta espacio, un capacitor, otra resistencia y un inductor. Listo. Entonces cableamos F con la letra F3. Ponemos, por ejemplo, aquí la referencia. Bien, la resistencia de acá es 5, esta otra resistencia es 6, esta otra resistencia de aquí es 5. Bien, a ver, ya, falta decir cuánto valen los capacitores y los inductores. Entonces, no me están dando los valores de los capacitores, ni del inductor, ni la frecuencia. Entonces, ¿qué yo sí sé? Que la reactancia capacitiva, por ejemplo, que este es el capacitor 1, es igual a menos J omega C1, y esa vale menos 2J. Entonces J con J se van, menos con menos se van, por lo tanto C1 es 1 sobre 2 omega. Si hacen lo mismo para este capacitor, llamémosle capacitor 2, reactancia capacitiva 2 en menos J omega C2 es igual a menos 3J, menos con menos se van, J con J se van, entonces C2 es igual a 1 sobre 3 omega. Y para la reactancia inductiva, esto es J omega L, y esto vale 6J. J con J se va, L es 6 sobre omega. Y como lo vamos a colocar en el LTSpice, todas estas constantes, trabajamos aquí con llaves, ¿no? Bien, vamos entonces. Esta de acá hemos dicho que es 1 sobre 2 omega. Omega le estamos igual, frecuencia angular, F angular. Vamos a copiar todo esto. 1 sobre 2 F angular. Esta de acá es
1 sobre 3 por f angular. No se ve bien. Y esta de acá es 6 sobre la frecuencia angular. Aquí hay un ligero error. Acá no estoy cerrando el paréntesis, ¿ya? Tengo que cerrarlo. Ahora sí, cierro paréntesis, bueno, se cierra todo el corchete, toda la llave, perdón. Cierro paréntesis, ¿no? Que es la cantidad que está en el denominador. Bien, ahora sí. Ya. Entonces ya coloqué los capacitores y los inductores en función de una frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a usar? Cualquiera, la F angular, ¿no? Que la estoy parametrizando, ¿no? Puede ser 1, o lo puedo dejar en 10, o puede ser un K, o puede ser 1.5K, va a salir lo mismo, y eso es lo que vamos a observar ahora. Y nuevamente usamos el artificio de simulación, ¿no? Que les he mostrado aquí, ¿no? Nuevamente repito, ¿no? Esta es la frecuencia que se despliega en Hertz. Nosotros tenemos la frecuencia angular, ¿no? Que es 2πf. Entonces f es omega sobre 2pi. En otras palabras, f angular sobre 2pi. Entonces lo que se llena aquí en los datos de la sentencia punto C, recuerden que este es el stop frequency, y por acá exagerando está el start frequency y el stop frequency. Entonces en el start frequency, frecuencia angular sobre 2pi, y en el stop frequency, frecuencia angular sobre 2pi más un microhenry, ¿no? Esto entre llaves. De tal manera que el 1 microhenry es esto de acá, la distancia que hay entre el start frequency y el stop frequency. Esto, dado que es muy pequeño, me aseguro como si todo esto fuese un mismo punto, como ya lo han visto en la simulación anterior. Bien, vamos a, por ejemplo, seguir con la misma frecuencia, y de ahí le vamos a cambiar por otras frecuencias, y van a observar ustedes cómo me va a salir lo mismo, ¿no? Y eso sale lo mismo siempre y cuando ustedes enlacen todas sus variables con la misma frecuencia angular, ¿no? Por ejemplo, la variable acá en los capacitores, en el inductores, están en función de la frecuencia angular, y aquí también en el barrido de la frecuencia se enlaza con la misma frecuencia angular. Dejémoslo, por ejemplo, con 10 Hz. Y listo, ya tenemos listo. Listo, simulemos. Graficamos la tensión acá. No queremos en dBs con grados, ¿no? Sino simplemente acá en escala lineal, o en cartesiano le colocamos, ¿no? Acá está la parte real del número complejo, y acá está la parte imaginaria del número complejo. Nuevamente, siempre fijándonos entre el límite inferior y el límite superior, por ejemplo, de este eje X, de este eje Y, ¿no? Aunque le corresponde la línea continua. Observen que casi no hay nada de variación, y siempre fijándonos entre el límite inferior y el límite superior de este eje Y de la derecha, ¿no? De este eje de la derecha. Observen que casi no hay nada de variación, menos un mili i hasta un mili i. O sea, casi no hay nada de variación, y ustedes lo ven aquí en la línea punteada que está por debajo de la línea continua. Entonces, entre la frecuencia, entre el start frequency y el stop frequency, que hay 1 microhertz, no hay variación, se mantiene en 0. Claro, porque le hemos puesto fase igual a 0. Bien, desplegamos la corriente, o simplemente damos clic aquí, clic derecho, y ponemos entre la corriente que pasa por la fuente I, la fuente de tensión a la cual hemos denominado I. Bien, nuevamente siempre observen las variaciones entre los límites inferior y superior de un eje y del otro. Vean que no varía casi nada. La línea punteada, no se olviden que corresponde al eje de la derecha,
y la línea continua corresponde al eje de la izquierda. Le dan clic aquí, observen que por más que yo mueva desde el start frequency hasta el stop frequency, casi no hay cambio en la parte real y en la parte imaginaria, solo se mueven estos últimos decimales. Entonces la parte real es 9.54 ohm y la parte imaginaria es menos 1.33 J, ¿no? Veamos, ¿no? Teóricamente yo ahí en 9.54 menos 1.33 J ohm, entonces bastante cercano. Ahora vemos la admitancia equivalente. La admitancia equivalente ya sabemos, clic derecho aquí y esto lo elevamos a la menos 1, ¿no? Doble asterisco, entre paréntesis, menos 1. Bien. Fijándonos siempre entre los límites superior e inferior de ambos ejes, como no varían casi nada, entonces yo muevo el cursor y prácticamente no hay cambio en la parte real y en la parte imaginaria, ¿no? Este es 102.75 mili, ¿no? La parte real, y 14.32 mili J, que es la parte imaginaria, o 0.014 y 3 de acá, ¿no? O 0.102, ¿no? La parte real, que es lo que básicamente he hallado con procedimiento teórico, ¿no? Obtenemos esto. En la parte real 0.1028 más 0.0143 J. Obtenemos casi lo mismo. Y ahora probemos con otra frecuencia angular. No sé, pues se me ocurre 1.7K. No sé, se me ocurre. O sea, estoy dando un valor cualquiera, ¿no? Acá también creo que en lugar de doble asterisco pueden usar, si no me equivoco, el circunflejo. A ver, vamos a ver si es que da. Sí, también responde, pero ojo, siempre procuren usar el doble asterisco cuando quieran usar potenciación, porque en otros circuitos he visto, o en otros resultados he visto que no responde cuando ustedes usan circunflejo. Use mejor doble asterisco. Bien, simulemos por ejemplo a 1.7K, ¿no? Frecuencia angular 1.7K. Es algo aleatorio, entonces va a tender a hacer lo mismo. Simulamos y observen, ¿no? Esta es la admitancia. Le damos clic aquí, por más que nosotros variemos el cursor, los resultados prácticamente no varían. La parte real 102.75 mili o 102.75 mili o 0.102. La parte imaginaria 14.328 mili J o 0.014, ¿no? Que es lo que hemos obtenido aquí, lo mismo. Y si ustedes quieren ver la impedancia equivalente, simplemente quita clic derecho aquí, le quitamos esto, ahí está. La parte real del número complejo 9.54, la parte imaginaria menos 1.33. 9.54 menos 1.33. Entonces, ustedes pueden variar la frecuencia angular cuando tienen este tipo de circuitos, pero ojo, lo pueden hacer siempre y cuando todo aquello que dependa de dicha frecuencia angular que ustedes van a variar punto a punto esté enlazado, ¿no? Este valor y este valor están enlazados con la frecuencia angular, y tanto el start frequency y el stop frequency también están enlazados con la frecuencia angular. Entonces ustedes varían la frecuencia angular y todo varía acorde a dicha variación que ustedes están haciendo. Bien, entonces ya terminamos con este problema.
guardamos. Bien, vamos con el siguiente, que es este de acá. Hallar la Z equivalente y la impedancia y la admitancia equivalente al siguiente circuito. Noten cómo ahora me lo están dando. Vamos a ver, no me dan el omega, no me dan valores, por ejemplo, faradios, no me dan valores henrios, no me dan, simplemente me están dando como si fuese esto una impedancia, ¿no? Directamente. Recuerden que la impedancia capacitiva es menos J omega C y la impedancia inductiva es J omega L. La impedancia inductiva aquí le sigue un más, a la impedancia capacitiva le sigue un menos. Por lo tanto, este más 4J de aquí me está hablando que esto es una inductancia. Entonces, esta parte real de aquí, del todo el número complejo, es una resistencia y esta parte imaginaria positiva es una inductancia. Por lo tanto, tenemos una resistencia y una inductancia. Esto es 1. Similar aquí. La parte real es una resistencia de 2 y la parte positiva de la parte positiva del, perdón, la parte imaginaria del número complejo es positivo, por lo tanto me hace pensar que tenemos una inductancia allí. Bien, comentarios similares. Esto de acá es totalmente real, es una resistencia, ¿no? Simplemente aquí este menos de aquí, por ejemplo, este 2 de aquí corresponde a una resistencia. Y este menos J de aquí, ¿no? La parte imaginaria del número complejo, es un negativo, entonces me hace pensar que es un capacitor. Comentarios similares acá, con este menos 3J. ¿No? Este 2, que es la parte real, corresponde a una resistencia, y este menos 3J corresponde a una capacidad. Ya vamos a ver de qué valor. Vamos armando el circuito, por lo tanto. Esto lo vamos a dejar así. ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, esto de acá necesitamos. Y esto de acá también. No. F6 es para copiar, por si acaso. Y todo esto de acá lo quitamos, pues. Y armamos nuevamente el circuito. Ya. Este acá, una resistencia, este acá y este acá. Vamos a quitar esto. No. Listo, entonces esto de acá lo ordenamos un poco y bueno, igual va a simular. Ya, esto de acá. Ya, listo. Ya, ahora vamos a colocar. Esto de acá era 1. Esto de acá era 1. Esto de acá era 2. Esto de acá es 5.
esto de acá es 2. Sí, esto de acá es 2. Esto de acá también es 2. Bien, vamos a ver entonces los valores de las capacidades y de los inductores. Bien, por ejemplo, para esta de acá, ¿no? Llamémosle reactancia inductiva 1. Esto es J omega L1 es igual a 4J. J con J se van, entonces L1 es 4 sobre la frecuencia angular. Para este de acá, XL2 J omega L2 es igual a 4. ¿Son iguales? Sí, son iguales, 4J. Entonces L2 es 4 sobre la frecuencia angular. Y ahora vamos a los capacitores. La reactancia capacitiva, llamemos este que sea el capacitor 1, pues, es menos J omega C1, y esto es menos J, menos con menos se van J, con J se va, C1 es 1 sobre omega, sobre frecuencia angular. Comentarios similares para este de acá, menos J omega C2, esto es menos 3J, J con J se va, menos con menos se va, entonces C2 es 1 sobre 3 omega. Listo. Entonces vamos a colocar todo esto aquí. Este L, bueno, esto salió como L2, pero en realidad es L1. Ahora vamos a cambiar L1. Este de acá L2. Este de acá es C1. Y este de acá es C2. Bien, ya. Este L1 es 4 sobre la frecuencia angular. Este de acá, el C1 es 1 sobre la frecuencia angular. Le pongo 1. Este C2 de aquí, este C2 de aquí, que corresponde a este 1 sobre 3 la frecuencia angular. Sí, acá ya estaba el problema anterior. Y este L2 es 4 sobre, es el mismo de acá, lo copio nomás. Ya, listo. Listo, ya está. Entonces, noten nuevamente que no nos han dado frecuencia angular. Frecuencia angular, tal como lo vimos en el problema anterior, le puedo poner cualquiera. Por ejemplo, le voy a poner frecuencia angular, le voy a poner 1 radian. 1 radian sobre segundo, ¿no? Bien, vamos entonces, simplemente le cambiamos acá. En lugar de 1.7K le ponemos 1. Listo, ya está. Y usamos nuevamente la misma estrategia de simulación que le hemos venido usando, ¿no? Frecuencia en Hertz, el start frequency y el stop frequency desplegados a muy poca distancia de 1 microhertz, ¿no? Esto es omega sobre 2pi y esto es omega sobre 2pi más 1 micro, ¿no? Este 1 micro de acá es el 1 micro de acá. Entonces hay tan poca variación entre el start frequency y el stop frequency, que es como si esto fuese un solo punto, ¿no? Como si estuviese simulando en este punto de acá solamente, o en este punto de acá solamente, que está muy cerca, entonces es como si fuese el mismo punto. Bien. Simulemos, esto ya está, nada me olvido, 1, acá 2, acá 2, acá 2, 4, frecuencia angular 1 y acá 3. Listo, a ver qué sale. Ahí miren el error que me da. El circuito no tiene un camino de conducción a ground, a tierra. Por favor, coloque un nodo de tierra. Claro, no había un nodo de referencia, entonces le colocamos de inmediato. Bien, simulamos y vemos la tensión acá.
en milidBs, y acá el ángulo yo no lo quiero en dBs, yo lo quiero en cartesiano. Y vamos colocando la corriente, le damos clic aquí entre la corriente que pasa por la fuente de tensión a la cual hemos denominado I. Bien, siempre observando por favor los límites inferiores o la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, tanto del eje de la izquierda como del eje de la derecha. Del eje de la izquierda, que es la parte real del número complejo, y el eje de la derecha es la parte imaginaria del número complejo. Ustedes lo ven, ustedes lo notan porque hay un I aquí. No hay casi nada de variación, ¿ya?, en ambos ejes, entre ambos límites, ¿no? Comentarios similares aquí. La línea punteada corresponde al eje de la derecha, ¿no?, al eje imaginario. Entonces ustedes le dan clic aquí y observen que hay muy poca variación. Hay muy poca variación. 3.14 en la parte real, y en la parte imaginaria 0.977 J, ¿no?, o 977.7 mili J. A mí por procedimientos teóricos me sale 3.14 más 0.978 J, muy cercano. Ya sabemos qué hacer para la parte para sacar la admitancia. Clic aquí, todo esto lo elevamos a la -1, ahí lo tienen, ¿no? Siempre fijándonos en la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de ambos ejes 10, ¿no? Y moviendo el cursor, casi no hay cambio. 290 mili la parte real, o 0.29, y la parte imaginaria 0.09 J. 0.29, no, la parte real, y la parte imaginaria 0.09 J. 290 mili, ¿no?, o 0.29. A ver, entonces sí, ahí está. Entonces sale lo mismo. Les había mencionado como última cosa, les había comentado que también nuestra, por ejemplo, la estrategia de simulación la podemos colocar como type of suite, como lista, ¿ya? Observen qué pasa como lista. Cuando le agregamos lista en el eje de la frecuencia, ¿no?, se va a colocar varios puntos. Aquí ustedes lo están observando. Primera frecuencia en type of suite list, primera frecuencia, segunda frecuencia, tercera frecuencia, y pueden haber más puntos de frecuencia. Ya no se está simulando un intervalo como acá, sino se simulan puntos, ¿no? Y necesito mínimamente 2 puntos para hacer un gráfico. Entonces también lo puedo hacer con lista. Entonces la primera frecuencia, ¿no?, va a ser omega sobre 2pi. La segunda frecuencia, de igual forma, omega sobre 2pi más un micro. Ahí tengo mi primera y mi segunda frecuencia, ¿no?, desplegados ambos puntos, ¿no?, con una diferencia de 1 microhertz. Entonces, de nuevo, ¿no?, hay tan poca diferencia entre la primera y la segunda frecuencia. No necesito una tercera frecuencia, no necesitaría, ¿no?, simplemente un par de puntos para que me desplieguen resultados gráficos. Entonces, hay tan poca diferencia entre la primera y la segunda frecuencia, es como si simular en este único punto o en este único punto de frecuencia, y están tan cercanos que esto sería como un solo punto de frecuencia. Vamos a hacerlo así para que ustedes vean que da lo mismo. Ya no hay número de puntos. Noten que cuando yo colocaba aquí en linear, ahí no sale number of points, pero cuando yo coloco list me sale primera frecuencia directamente. Entonces la primera frecuencia es esto, la segunda frecuencia es esta, y listo, suficiente, no necesito más frecuencias. Y fíjense cómo ha cambiado acá. Ahora ya no es punto AC lin, sino punto AC list, ¿no? Sigo con la misma frecuencia, simulo
y me está saliendo lo mismo, ¿no? Lo mismo aquí en la admitancia, ¿no? 290.16 mili y menos 90.29 mili J, ¿no? O 0.29 menos 0.09 J. 0.29 menos 0.09 J. También entonces lo pueden hacer con .list. Básicamente yo lo hago con linear, ¿no? Con linear, tipo de barrido linear, no, muy poco hago list, pero ya ustedes ven que se puede hacer de esa manera. O si esto hubiesen querido llevarlo, por ejemplo, nuevamente hago su forma fasorial. Perdón. Vamos regresando aquí a la impedancia. Ya. Si ustedes lo quieren regresar a su forma polar, ojo, no estoy hablando de forma fasorial, ya que la impedancia no es un fasor. La impedancia es simplemente un número complejo que puedo representarlo mediante su forma polar, es decir, magnitud y ángulo. Puedo representarlo así, pero no es un fasor propiamente dicho. Fasor es algo que representa una senoide, una cosenoide. En cambio, la impedancia no representa ninguna senoide, ¿no? Bien, ustedes ya saben cómo podemos colocarlo esto en su forma fasorial. Se van aquí, clic derecho, representación cartesiana, se van a bode, le dan OK, pero fíjense, el módulo me sale en decibelios, la magnitud me sale en decibelios y la fase, bueno, en grados. Yo no quiero en dB, yo lo que quiero es en escala lineal. Entonces acá está el módulo del bueno, iba a decir el fasor, el módulo del número polar y la fase de esa representación polar. Entonces esto en el fondo sería también 3.29 ángulo 17.28, alrededor de 17.28, siempre fijándonos en la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior de ambos ejes 10, ¿no? Que representan la parte real y aquí los grados, ¿no? 17.28 grados ohmios. Y esto, ¿no? Seguramente si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, su forma compleja, 3.14 más 0.978 J, si lo quieren pasar a polar complex, se van a 3.28 ángulo 17.29, 3.28 ángulo 17.28, muy cercano, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto a este circuito. Vamos a grabarlo. Set equivalente 3. Bien, eso sería todo en cuanto a este video.